Esta materia nace porque nos damos cuenta como seminario que hay gente que cuando empieza a conocer algo de la Escritura, no sé por qué la actitud a veces es un poco vana. Es decir, es un poco como estoy sabiendo más de Biblia, sé más que vos, entonces empieza el juicio a veces entre el uno y el otro. Y esto no es poco común cuando se estudia en seminarios o en institutos bíblicos, que gente entra a estudiar la palabra y de un 2x3 ya se creen teólogos. Hermano Jaime Adams dijo una vez, algunos leen un par de libros de teología y ya se creen teólogos. Entonces, la verdadera teología debería llevarnos a una humildad y no a una vanidad. ¿Entienden lo que digo? Sí. Entonces, la verdadera teología nos debe apuntar a eso, a ser humildes y no vanidosos, y no juiciosos y orgullosos, sino al contrario, debería traernos cada vez más este peso santo del Señor de decir, wow, lo que soy es porque Dios así lo ha querido, es porque realmente Dios lo ha permitido. Entonces la vida de Elías para nosotros tiene esta característica. Es un hombre de Dios que Dios va a usar con sus altos y sus bajos para decirnos que desde el principio hasta el fin se puede creer en Jesús sin caer en lo que hay que caer en relación a los demás. Elías fue un hombre que entró, y si ustedes van a su Biblia allá en 1 de Reyes capítulo 16, yo les pido que vayan allá y luego vamos a tener un tiempito de oración. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablé ayer a los jóvenes para que lo entendamos bien. Capítulo 16. Elías entra en un momento histórico bien especial, especialmente por el pueblo de Israel, ¿sí? Versículo 29 en adelante dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Acuérdense que en ese momento Israel estaba dividido en dos áreas, en Israel y Judá, las tribus del norte y las tribus del sur. Ahora esto ocurre en la parte de las tribus del norte. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y esta es la expresión importante, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Está? Más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahora, quiero detenerme en estos versículos, solamente para que ustedes entiendan en qué momento histórico entra Elías, en qué momento de la historia de Israel entra. Y entra justamente en este momento, donde en Israel todo lo que se estaba pasando estaba siendo malo. No solamente porque el pueblo hacía lo malo, sino porque su rey, que era el referente máximo, también hacía lo malo. Es decir, era un asunto que iba desde la cabeza hasta el pueblo. Como esto empezó a ocurrir, obviamente Dios hace algo. Pero no sé si notaron, versículo 33, vamos a leerlo. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, antes que él. Y hay un para. Ustedes saben, me gustan los para y los para qué. Hay un para, ¿cierto? Y el para dice acá, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Uno puede provocar la ira de Dios de dos maneras. En nuestra ignorancia o en ya sabiendo quién es Dios. En este caso se habla que ellos intencionalmente provocaran la ira de Jehová Dios de Israel. Esta es la idea del texto. Entonces, Israel estaba lejos de Dios y su rey estaba lejos de Dios porque su corazón quiso estar lejos de Dios.
no porque Dios quiso estar lejos de ellos. ¿Entendemos, verdad? Sí. Bien. Cuando esto ocurre, nos vamos a dar cuenta todo lo que viene después, capítulo 17, 18, 19 y hasta cuando Elías se va, o Dios lo lleva, vamos a encontrar que todo lo que Elías hace es lo que Dios quiere. Por eso ayer cuando hablamos con los jóvenes, cuando la primera lección que teníamos, era esto. Todo lo que hace Elías no es por sí, ni para sí, sino que es por Dios y para Dios. Y esto tiene que quedar claro cuando estudiamos teología. No es para mí, sino que es porque realmente quiero conocer más a mi Dios. Y esto debe traerme humildad absoluta. Si esto trae orgullo a mi corazón, entonces sé más que vos y sé más que vos y todos los demás están equivocados, excepto yo porque yo soy el único que sí entendió lo que Dios quiere, entonces estoy absolutamente equivocado. Y acá es donde Dios va a poner su huella en este hombre. Elías, su nombre significa mi Dios es Jehová o Jehová es mi Dios. Su nombre desde entrada está diciendo, Dios usa la identidad. Y la identidad es muy importante, es como nosotros, somos cristianos, ¿verdad? Bien, ese nombre de cristiano sabemos que fue un asunto peyorativo que nació en el pasado, pero es una forma de identificar, es una forma de pertenencia. Ah, ustedes son cristianos, pertenecen a Cristo. Se pretende entonces que los seguidores de Cristo muestren quién es Cristo y no quiénes son ellos, ¿entienden? Hay gente que por su forma de hacer teología tapa y coloca la sombra a Jesús. Y me causa risa esto, perdón que me sonría, pero veo de repente que es más importante quien habla que quien habló. ¿Entienden? Hablando de Jesús. Y la tarea de la teología es traer a Jesús al frente y poner a nuestro Dios al frente. Y el hombre que habla de teología siempre a la sombra de Jesús y no dando en la sombra a Jesús. Entonces, Elías va a hacer muy buen uso de su identidad por nombre. Mi Dios es Jehová y lo va a demostrar hasta cuando Dios se lo lleva. Entonces nosotros como identidad, al estudiar la Biblia y nos decimos creyentes, entonces es importante esa expresión. Porque esa expresión nos va a decir cómo somos, qué hacemos. Y eso va a entenderse por si entendimos o supimos correctamente. El ser, el hacer y el saber van de la mano. Elías, capítulo 17, versículo 1, si me acompañas allá un poquito, ¿está? Elías Tisbita. Cuando se habla de Tisbita era que era un morador de Galaad. Por eso dice más tarde Elías Tisbita que era de los moradores de Galaad. ¿Qué características que tenían? Así rapidito. Era de alguna de las tribus del otro lado del Jordán, a Gad y a Manasés, ya que Galaad estaba dividida entre los dos. Galaad se extendía al este del Jordán. ¿Se acuerdan cuando las 12 tribus, parte queda al este lado del Jordán y la otra, en las 9:30, pasan el Jordán? Bueno, él pertenecía a las que quedaron al otro lado del Jordán. Y es interesante el dato que les voy a dar porque les va a ayudar a entender un poco quién era Elías y por qué Elías era como era, en parte. Este lugar era silvestre y despoblado, sus colinas cubiertas de bosques frondosos. Su formidable soledad era solo turbada por la incursión de los arroyos. Sus valles eran guarida de bestias salvajes. Los habitantes de aquellas colinas reflejaban la naturaleza de su medio ambiente. Esta gente era brusca, tosca, grave, austera. Habitaban en aldeas rústicas y subsistían de los rebaños. No se sabe la edad de Elías, acostumbrado a la vida solitaria y resistente a los esfuerzos físicos. Tiene que haber habido un gran contraste entre él y la gente de un palacio. Ahora, cuando uno sabe este dato, uno se puede imaginar, Dios sabe por qué escoge a quien escoge y en qué contexto lo escoge, ¿verdad?
Acá elige para esta tarea a este hombre, con su contexto, con su presente, con su vida, etc. Y Elías da testimonio de 3 cosas importantes en el versículo 1, para terminar el resumen de ayer. Lo primero que él da testimonio es que él tiene una clara conciencia de la existencia de Dios. La expresión vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, no es una expresión por expresión, es una expresión que está mostrando verdades fundamentales. La primera verdad fundamental es vive Jehová, Dios de Israel. No es una expresión de aclamación. ¿Vieron cuando la aclamación diría viva Jehová, Dios de Israel? Bueno, eso es una expresión de aclamación. Acá no es una expresión de aclamación. Acá se dan cuenta en sus Biblias, ni siquiera los que han traducido han puesto un signo para exclamar. El concepto acá es la vida digamos, la existencia de la vida, de que Dios vivía, que era real, para Elías era muy importante. Por eso lo que él hace en su primera irrupción que él hace frente al rey Acab, es Dios está vivo acá. Esta expresión después es repetida una vez más y después la repite su discípulo Eliseo. 3 veces la repite después. Pero acá es el contraste entre el profeta que creía que Dios estaba vivo y Acab, que era el Dios de Israel, que había dejado de creer que Dios estaba vivo. Aunque nunca debió haber dejado este pensamiento. ¿Entienden? Entonces es el contraste. Vive Jehová, Dios de Israel. Es la conciencia de la existencia de Dios. Es como hoy día nosotros los evangélicos, los cristianos decimos, Cristo vive. ¿Entienden? Y nos saludamos, Cristo vive. Y este Cristo vive puede transformarse en una muletilla. Y no en una verdad. ¿Por qué digo esto? Porque hay tres partes de esta cadena. La segunda parte dice, en cuya presencia estoy, y denota que este Elías no solamente tenía a su Dios como alguien vivo, sino que era alguien vivo con el cual se podía tener comunión, con el cual se podía interactuar, con el cual yo podía clamar, al cual yo podía acudir. Por eso es que constantemente vamos a encontrar un Elías que ora, respóndeme, Jehová, respóndeme. Y cuando tiene que allá sanar o cuando alguien muere, Él está ahí. Él cree. Escucha bien, la mejor manera de mostrar la comunión con Dios es a través de la oración. Entonces, si mi muletilla es Cristo vive y no oro, no tengo este tiempo con Dios, entonces debo cuidarme de mi muletilla. ¿Entienden? Entonces, la teología verdadera pasa por la acción, no únicamente por el saber. Yo sé cuántos tipos de oración hay y podemos hacer una lista mental e intelectual. Están las peticiones, está el clamor, está el ruego, está la oración, está las peticiones, está la acción de gracia. Yo puedo hacer un listado de qué tipo de oración alguien podría hacer. Esa es la parte intelectual. La pregunta es si estamos haciéndolo. Este es el punto. Entonces Elías es una persona que pasa no solamente de lo intelectual, sino va del conocimiento real a la acción verdadera. Por eso hemos llamado a este estudio madurando en nuestra vida con Cristo. Y en esto tiene que ver, la primera lección tenía que ver con la palabra de Dios aplicada. Porque, ¿saben? Uno puede hacer una tesis de muchas cosas. No significa que esté en comunión con Dios. ¿Sí? Y tercera cosa importante, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, está hablando, él se apropia algo importante como profeta. En ese entonces Dios hablaba al profeta, el profeta hablaba al pueblo. Pero lo que hablaba el profeta era palabra de Dios. Por lo tanto, cuando él dice por mi palabra, está hablando que esto viene de Dios. Era un mandato de Dios, era el deseo de Dios. Entonces, estas 3 cosas se unen. Ahora, fíjate el orden que él tiene. Él no parte por la palabra de Dios. Él no dice a Acab, tengo palabra de Dios para ti.
Podría haberlo dicho. Yo estoy en comunión con mi Dios. Mira, por eso te voy a decir lo que te voy a decir. Él arranca no sé si conversación, creo que no hubo conversación, sino simplemente voy y te digo lo que Dios me mandó a decir, es diciéndote, mi Dios está vivo. Yo tengo comunión con este Dios real, efectiva, y la palabra de Dios para mí es obediencia. Hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de obediencia. Si es solamente yo sé esto y esto de la Escritura, pero no estoy obedeciendo, entonces soy un mero oidor, ¿sí? Un mero conocedor y no una persona que está realmente haciendo lo que Dios quiere. ¿Vamos? Con ese pensamiento nos vamos a ir ahora al bosquejo que ustedes tienen, ¿sí? Tengo un bosquejo, no ahora, pero para la clase número 1 para que lo tengan también, y creo que el audio lo podemos pedir a Scott. Número 2. Sí. Cuando Dios toma a Elías, en esta clase el tema es el trato de Dios con Elías. El objetivo es madurar en las áreas que deben honrar a nuestro Dios. Y aquí nos metemos en la parte más personal, donde nadie puede ver nuestro corazón, sino únicamente Dios. Y esto me encanta. Porque acercarnos a Dios o acercarnos a su palabra, debemos entenderlo bien, es acercarnos al mismo Dios. ¿Sí? Y acá Dios va a tratar con su propio profeta primero, antes de mandarlo a la acción. ¿Sí? Antes de ponerlo en el ruedo, Dios va a querer tratar con su siervo. Versículo 2, 17:2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y esto que le dice en el versículo número 3 es importante entenderlo bien. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Cuando uno lee estas palabras muy rápidas, o estos verbos, puede tener muchos pensamientos, pero cuando vos te detenés en cada verbo y entendés por qué Dios lo dijo, hay una razón muy especial. Lo primero que le dice Elías a su siervo, Dios a Elías, su siervo, sobre él es que tiene que apartarse. Y esto ya parece como un poco extraño, porque la pregunta es, ¿para qué lo levanta? Versículo 1, y en el 2 le dice, apártate. Es como, viniste, ahora andate. ¿Entiendes? Y acá hemos puesto arriba el trato de la humildad. Porque saben, acá hay 3 verbos donde Dios va a neutralizar el carácter de su siervo. Dios va a tratar el carácter de su siervo y arranca acá con estos 3 verbos. El primer verbo es apártate, el segundo es vuélvete y el tercero es escóndete. Y como le digo, si lo vemos muy rápido podemos no entenderlo bien. Sobre todo el verbo donde dice escóndete, porque pareciera que acá Dios le está diciendo a su siervo, ¿sabes qué? Mejor escóndete porque la cosa está media mala y te puede pasar algo. Entonces la interpretación que se da a este texto es esa. Y no es únicamente esa, sino que tiene un sentido más amplio. Es esconder acá a su siervo. La idea no es de tanto proteger al profeta, sino de sacarlo de la escena en que vivía. Este es. Mucha gente cristiana se quiere mantener siempre arriba, pero no es Dios quien la mantiene arriba. Hay muchos hombres que se mantienen arriba. Digo arriba para que se entienda el concepto, ¿cierto? Vistos por sí, no por Dios. Y este es carnal.
Esta es justamente una teología aplicada. Entonces Dios va a hacer algo con su profeta. Y va a querer trabajar en él. Por eso la importancia de entender estos 3 verbos. Apártate, vuélvete y escóndete. Librarlo de sí mismo. También había un peligro inminente. Nadie en ese momento hubiese querido naturalmente ser un profeta, porque la cosa estaba mala, ya hemos leído. Realmente la cosa estaba muy fuerte. Alguien que dijera, no, yo quiero ser profeta, yo quiero poner mi cara allá y yo quiero morir. Sí, podría ser, pero no era lo que Dios quería. Pero este librar o este esconder tenía estos 2 significados. Es un camino que tiene 2 aristas. Cuido a mi siervo de sí mismo y lo cuido de los demás. Pero viendo todo lo que viene en los capítulos posteriores, uno después dice, Elías siempre estuvo en peligro. Siempre. No es que Elías nunca tuvo un momento como tranquilo, siempre, muchos momentos tranquilos. Pero quiero que se entienda bien esto, hermanos. Porque Elías irrumpe entra en un momento de la historia, Dios le hace aparecer para mostrar una verdad absoluta al rey, y desde ese mismo momento él recibe la palabra de Dios que debía apartarse, volverse y esconderse. Cualquiera podría decir, bueno, ¿para qué me llamaste? Entonces, si quieres que yo hable con el rey, decime lo que tengo que decir y qué más hay que hacer. Pero una de las características que vamos a ver en Elías repetidas veces, aparte de su humildad, es su obediencia. Obediencia. Fue un hombre que tú no ves en ni una parte del escrito bíblico que él hace un reclamo a Dios, excepto cuando Dios le pregunta, ¿qué tienes, Elías? Cuando Dios le pregunta, él responde, pero no es la persona que va a dar su opinión o le va a decir a Dios cómo tiene que Dios hacer las cosas. Entonces a veces el celo que nosotros vemos en algunos cristianos es un celo impropio, porque no viene del corazón de Dios, viene del corazón de ellos. Porque son ellos los que quieren mostrar a Dios como santo, santo, santo. Ya la Biblia lo muestra, ¿entiendes? La Biblia nos dice que tenemos que presentar defensa con mansedumbre. Esto no dice la Escritura. Entonces, cuando alguien no presenta defensa con mansedumbre, está atropellando la Escritura. Entonces, la misma teología que dicen representar, la están pisoteando. Por eso es que cuando hablamos de teología no es un mero concepto. Realmente estamos acercándonos a Dios. Y eso requiere del que se acerca a Dios que tenga conceptos claros en su vida de quién es, qué es lo que Dios quiere, por qué Dios quiere hacer lo que quiere hacer. Acá vemos el ejemplo. Elías tiene que ir a hablar con el rey e inmediatamente Dios lo saca de la escena. Segunda cosa con la cual él trata a su hombre. En el versículo número 4 van a encontrar que Dios trata con Elías y va a hacerle ver esto del legalismo y el relativismo. ¿Sí? ¿Por qué este pasaje es importante? Miren lo que dice el versículo 4 en adelante. 4 hasta el 6. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora es importante porque este pasaje va a mostrar a un Elías que va a tener que luchar consigo mismo. Y lo que va a tener que luchar consigo mismo tiene que ver con esto, primero, en cuanto no a una mera necesidad física, sino el primer trato es con su
qué es lo que él creía de Dios y de su palabra, hablando del antiguo pacto. Acá él o era un legalista absoluto o si Dios lo dice, ¿qué se hace? Acá él como profeta de Dios sabía el antiguo pacto, conocía lo que había pasado con la historia de Israel, sabía lo que había ocurrido con Moisés y sabía lo que era la ley moral y todo lo demás, las ordenanzas de Dios para su pueblo. Y allá en Levítico capítulo 11, 13 y 15 habla de esto. Y habla acerca de los cuervos. Y Dios hace allí algo que era raro, era extraño. ¿Por qué Dios no trae carne con una paloma? O con un ave limpia. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Por qué Dios escoge un cuervo? Sabiendo en Levítico, y dice, y de las aves, estas tendréis en abominación, todo cuervo según su especie. No es que era carne de cuervo, sino era el hecho de que un cuervo estaba tocando esa carne, ya sea con sus garras o con su pico. Peor si es con su pico. Pero acá él tiene que tratar a su siervo. Y le va a decir, siervo, aquí el que manda soy yo, no tú. Y esto va en contra del legalismo. Y el cristianismo en la historia cayó en esto. En hombres y mujeres que creyeron saber de la Escritura y hicieron de la Escritura su ley y no la ley de Dios. Ahora no hacemos esto, ahora no hacemos esto otro, ahora hay que hacer esto y empezó a entrar. Entonces ahora yo soy mejor que vos porque yo soy el tipo que sabe y hace. ¿Cuál fue la reprensión de Jesús al legalista, a los fariseos? Ustedes saben lo que hay que hacer, pero no lo viven. Saben lo que hay que hacer y no lo viven. Pero juzgamos a los otros. Y acá es donde Dios nos muestra. Nos pasa también viendo la historia y la vida de Pedro. A mí me encanta Pedro porque me siento muy identificado con Pedro. Y sé que también a Mauricio le encanta Pedro. Ahora fíjense con esto. Pedro tiene que ir a Cornelio. No, pero no saben que es abominable para un judío estar con ustedes, los gentiles. Pedro, Dios te lo mostró en un lienzo entero. Mata, come. No, Señor. ¿Yo? ¿Judío de cepa? No. Mata, come. No, pero... ¿Saben? Mira lo que hace versículo 5. Elías. Y él fue e hizo conforme ¿a qué cosa? Allá está. Fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Punto. Iba contra lo que él creía que era Dios y su palabra, ¿sí? Pero estaba hablando Dios. Pero tampoco cae en el fin justifica los medios, ¿cierto? Que es una expresión que hoy día se da mucho. O somos legalistas o justificamos todo. Y estos son nuestros puntos fuertes. No, hermano, esto hay que hacerlo porque mira, tú sabes, la necesidad. Entonces, por eso que... No.
La Escritura es clara al decirlo. Nos habla incluso de los impuestos, ¿o no? No, tenemos que someternos a las autoridades. Sí, pero hermano, pero ¿qué pasa cuando una autoridad, usted sabe que no anda como Dios quiere? Entonces, sométete a la autoridad, esto dice la Escritura. Al que honra, honra. Al que impuesta, impuesta. Al que amor, amor. Entonces Elías no cae en este juego del relativismo. Ah, bueno, si viene un cuervo, entonces puede ser cualquier cosa acá. No, no es así. Porque la venida del cuervo no fue producto de que Elías lo pidió, sino fue porque Dios lo ordenó. Y le ordena a un ave: voy a usarte para tratar el corazón de mi siervo. Escucha bien, va a haber muchas veces donde Dios te va a colocar acá, en este punto. Y tu respuesta, debes cuidar tu respuesta. Porque la primera tendencia es ser legalista. La segunda tendencia es ser relativista. El fin justifica los medios. ¿Entienden por qué Dios tiene que sacar a su siervo de la escena? Versículo 7. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo número 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Cuando uno va leyendo el texto, así como que se va entrando en el texto, uno va entendiendo mejor. ¿Se acuerdan cuál era una de las características de los moradores de Galaad? Eran lugares donde había arroyos. Elías conocía el sonido del arroyo. Y Dios siempre hace de una manera que nosotros no sabemos, pero Él sí sabe por qué lo está haciendo. Pasados algunos días, se secó el arroyo. Si me quieren acompañar un poquito al Salmo 104, vamos a entender mejor esto. En el versículo 4, del 10 en adelante, van a ver lo que Elías sabía de lo que era un arroyo y su bendición. Miren lo que dice el texto. Tú eres el que envía las fuentes, Salmo 104:10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Es una hermosa descripción del salmista de lo que significa el fruto de un arroyo, lo que lleva un arroyo. Y sabemos que lo que lleva el arroyo es agua, ¿cierto? Ahora, Elías conocía esto. Por el sector donde él vivía, él sabía lo que era esto de un arroyo. Pero acá llegan tres cosas importantes en este punto. Y es, ¿qué ocurre cuando se acaba el sustento? Fíjate acá que es importante entender esto. Porque acá dice que no se agotó el pan y la carne, ¿cierto?
Eso no dice el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que se acabó? El agua. El agua. Es importante entender el texto. Pero no sé si qué les pasa cuando ustedes comen mucho pan y mucha carne sin líquido. Da una teatro. Da una sed atroz. O simplemente te queda acá todo, ¿cierto? Fíjate que el pan estaba y el agua. O sea, el agua, no, o sea, el pan y la carne estaban. Pero no estaba el agua. ¿Qué haces cuando te falta el ingrediente principal? La profecía le tocó a sí mismo, ¿cierto? Porque la profecía de versículo 1 fue que por mi palabra no iba a haber agua, ¿cierto? Sí. Ahora la profecía le tocó a él mismo. O sea, él no estaba exento de la profecía. No por ser el profeta, bueno chicos, les cuento que ustedes van a quedar sin agua, pero yo en mi casa tengo un bidón de 1000 litros. Sería bueno ser profeta así, ¿cierto? Pero no es así la cosa. Acá es muy simple. Es cuando Dios mandó al profeta, incluía la profecía a sí mismo, Elías. ¿No han tenido ustedes la tentación como yo, por ser cristianos, de que no nos toquen lo que les toca a los otros que no son cristianos? Este es muy simpático, ¿sí? Quisiéramos que no nos enfermáramos, que no pasáramos hambre, que tuviéramos todo, y Dios muestra esto y volvemos a su palabra y te dice, guárdate con el que prospera y todo lo demás. Pablo dice, ¿cierto? Contento con el sustento y el abrigo. Esto es muy importante. La profecía le tocó. Señor, pero ¿cómo a mí? Yo soy tu siervo, el tipo fiel. Yo fui el que encaró acá, ¿cómo me dejas sin agua? Sí, te dejo sin agua. ¿Vas a seguir confiando? ¿Vas a seguir confiando? Cuando Dios quita de tu mano lo más importante, ¿vamos a seguir confiando? Cuando se puede optar por un plan B. Y saben, la gente que hace teología o cree ser teólogo, cuando tiene un plan B, hasta ahí se acaba su teología. La teología verdadera no tiene plan B. No es porque tenemos que ser previsores, no es porque no tenemos que hacer tal cosa, es simplemente porque el plan B elimina a Dios. Y Elías no optó por un plan B. ¿Cuál era el plan B? Bueno, como sé esto de los arroyos, yo busco donde hay agua. Simple. Simple. Señor, gracias por llamarme, pero tengo una necesidad primaria y yo ahora voy a buscar mi agua. Si vos querés que esto continúe, entonces dame agua. Eso sería arrogancia, ¿verdad? Pero no opta por un plan B. Se mantiene firme. Se mantiene firme al plan de Dios. Si el plan de Dios en ese momento era no más agua para todos, incluyendo al profeta, entonces no más agua. Y tocó una necesidad primordial. Escuchen bien, dejó el pan aparentemente y dejó la carne, pero no el agua. Y viene para mí el trato del crisol. Y esta expresión, este último trato que Dios tiene con su siervo, yo lo encuentro espectacular. Versículo 8 en adelante. ¿Qué pasó cuando se secó el arroyo? Miren, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué hace versículo 8? ¿Qué hace Dios? Vino luego a él palabra de Jehová. Oh. ¿Viste cuando estamos pasando un momento medio crítico?
o abrir la palabra y cae algo justo de Dios. O estás haciendo tu tiempo de devoción, Dios te habla y te reconforta y te anima y te dice, vamos, hay que seguir la carrera. Bueno, acá vino justo, vino luego a él la palabra de Jehová. Él ve a su siervo que se queda ahí. Señor, no hay más agua, pero yo sé buscar agua. Y yo puedo moverme para buscar agua. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan, etc. Pero déjeme volver al versículo 8, 9 y 10. Ya hemos dicho que cuando Dios le habla a él, ya no había agua. Probablemente no dice nada acá de la carne y el pan, probablemente había todavía, probablemente no lo sabemos. Pero fíjense que hay algo importante acá en el versículo 9. La orden es levantarse e irse a Sarepta de Sidón. Yo quiero que ustedes vuelvan un poquito. Déjenme ver si lo tengo acá en mi apunte. Cuando Acab se casa con la hija y su lugar estaba en Sidón. Es decir, se mete, él va a la boca del enemigo. Dios lo manda que se levante y vaya a Sarepta de Sidón. Y la pregunta es, ¿por qué Sidón? Esa era la morada, el lugar, la tierra de Jezabel, la esposa de Acab. Jezabel era de Sidón. Y Dios le mandó a él a morar en esa tierra, en la tierra de Jezabel, que era la esposa de el rey Acab. En otras palabras, lo manda a morar con el enemigo. ¿Entiendes? No lo manda a ninguna ciudad que uno podría pensar, ahí están mis hermanos, ahí está mi gente, ahí está mi pueblo. Lo manda a Sidón. Lo manda caminando de Kerit, del arroyo de Kerit a Sarepta de Sidón. Había más de 100 kilómetros. Por lo tanto, el camino no era un camino fácil ni corto. 100 kilómetros en ese momento, y lo más probable era caminando. Y lo hace. Va a Sarepta, o tiene que ir a Sarepta de Sidón, tierra del enemigo. Pero acá, cuando uno empieza a conocer la historia del por qué va a esta tierra, uno va a entender mejor todavía. Porque Dios sabe qué tiene que usar para que nuestro corazón se quiebre, para que nuestro corazón pierda su orgullo. ¿Entienden? Dios sabe qué usar para que nuestro corazón se ponga flexible y de acuerdo a su voluntad, se amolde a la voluntad de Dios. Y acá hay palabras, hay juegos de palabras que no están escritas acá, pero en el original uno tiene que ir ahí para entender bien. Y por eso quiero sacarlo a la luz, para que lo veamos bien. Sarepta significa refinar. Esto significa el nombre Sarepta. Significa refinar. Y de esta palabra sale otra palabra más. De esta palabra nace la palabra que nosotros conocemos como crisol. Y el crisol tiene la función de separar lo bueno de lo malo. Y ahí entonces el metal se separa, el metal puro de la escoria. Dios manda a Elías a Sarepta, lo manda a un proceso de refinamiento.
Y yo sé que esto a veces cuesta. Cuesta cuando Dios tiene que refinarnos. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Jehová prueba los corazones. En Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Acá la lección era muy simple. No era únicamente Sarepta por Sarepta. Sarepta significa refinar, significa el crisol y ahora es tiempo, mi siervo, en que pases por este crisol. Y vamos a sacar lo bueno y lo malo. Y esto no siempre es fácil. Por eso cuando hablamos de teología, hablamos más de un mero saber. Hablamos de un saber que se aplica verdaderamente a la vida del creyente. Acá Dios trató con su siervo. Lo esconde y después lo saca, y cuando lo saca lo va a probar, y lo probó. La última prueba que él hace con su siervo está en el versículo que sigue. Versículo 10, vamos a usarlo también. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que vea. Es muy buen profeta. Porque miren la cantidad de agua que él pide. ¿Cuánto pidió? Pidió un poco de agua en un vaso. No es como en las películas, ¿viste? Que de repente en las películas vas el tipo que está en el desierto y dice, un poco de agua. Necesitaba cubrir su necesidad solamente. Y lo hace. Y lo hace de mano de alguien que Dios sabía por qué había usado, tenía que usar a esa mujer. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El último trato que Dios hace en esta sección con su siervo es usar a una mujer pobre. Y esto es muy interesante, hermanos, porque en el versículo 13 Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí, ¿qué dice ahí el texto? Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la mesa y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿No les suena como un poquito indiferente esto? Bien, surgen palabras, egoísta. Como, Elías, ¿no escuchaste acá donde dice, y nos dejemos morir? Ahora, él lo hace por algo muy importante, porque la respuesta está en el 14. ¿Por qué? ¿Cierto? La mujer podría haberle preguntado, ¿sí, pero por qué? ¿Por qué vos primero y nosotros después? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios sabe tu necesidad y mi necesidad. Y Él nunca va a hacerlo por gusto, que pases por necesidad. Nunca. Él nunca se va a estar complacido en que uno de los suyos mendigue, porque en su palabra dice lo contrario. Y acá Él no dejó a su siervo sin el sustento mínimo. ¿Ven lo que Él toma? Agua. ¿Y ven lo que Él come después? Pan. El sustento básico era el pan y el agua. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en la Escritura y no entendemos bien los procesos de Dios en nuestra vida, siempre vamos a querer escapar del crisol. Siempre. Es nuestra naturaleza escapar del crisol como hombres caídos y mujeres caídas. No permitimos ver lo bueno en esto. Y le echamos la culpa a muchas cosas. Él podría haber dicho, no, pero el diablo fue el que me dijo que yo no, que comiera trajo el cuervo y la carne. No es palabra de Dios. No, es el enemigo el que... Y hermano, no era ni el enemigo ni nada. Aquí no, el diablo no aparece por ningún lado. Sino que es Dios tratando con su siervo. Nada más. Y usa esas circunstancias para bendecir a él y prepararlo para lo que venía más adelante. Y en las próximas clases veremos, con la ayuda de Dios, lo que viene más adelante. Pero todo esto no hubiese sido posible sin este trato de Dios. Y yo les quiero animar, como hombres y mujeres que se acercan a la palabra, a tomar este trato de Dios en su vida. Nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace más sensibles, nos hace menos orgullosos, nos hace menos vanidosos, nos hace menos juiciosos y nos permite ver a Dios obrando en nosotros para llegar, como dice su palabra en el Nuevo Testamento, para llegar a la estatura de Jesús. Entonces, cuando uno empieza a ver la vida de Elías, uno empieza a retrotraerse en lo que Dios tuvo que tratar con él. Tenemos que saber, Dios te puede tratar en la necesidad. Permitírselo, dejar. Él quizás quiere probar áreas de tu carácter. Déjalo, que te prueben, que te quiebren. Él quizás te va a probar y te va a decir, no más en la plataforma. No más visto. Ahora tengo un rol un poquito más escondido. No, pero es que Señor, tú sabes que yo... Sí, te estoy diciendo un poquito más escondido. Deja que Dios trate contigo. Que Dios te bendiga. Porque esa bendición es tremenda y solamente es posible calcularla en relación al versículo 1 de capítulo 17. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Si Dios para ti está vivo, entonces deja que Él trate contigo. Si Dios está vivo y tú estás en comunión con Él, entonces
Deja que Él trate con tu vida, en todo aspecto. Y deja que saque todo lo que tiene que sacar para así Él gloriarse en ti y tú gloriarte en Él. Amén. Vamos a dar al Señor, ¿les parece? Padre, gracias por tu amor. Muchas preguntas, Señor, para hacernos, mucho también para pensar y reflexionar personalmente. Y, Señor, oro para que tú nos ayudes, Señor. Cuando uno puede recordar su vida cristiana, mira para atrás y puede ver, sí, alguno de estos momentos. Y quizás, Señor, otros que vendrán, donde también tú usarás para tu gloria y para tu honra. Queremos ser como Elías, Señor. Venía palabra tuya e inmediatamente él actuaba. Queremos ser así. Hombres que escuchen tu palabra, que se acercan a tu palabra, Señor. No a un libro, sino a Dios mismo. Y por eso, Señor, tú tienes todo el derecho de trabajar en nuestra vida para hacernos más parecidos a ti. Ayúdanos, Dios, te ruego, por favor. Gracias en Jesús.